Bueno, hola Raquel, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal, María? Bueno, gracias por compartir este ratito con nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la fisioterapia respiratoria, que es tu tema. Entonces yo quería saber que nos contaras un poco cómo entras en esto de la fisio respiratoria. Bueno, pues la verdad es que ha sido siempre como un poco parecía mi destino. Cuando empecé a estudiar, que estudié en la Universidad de Comillas, en la Pontificia de Comillas, pues todas las prácticas que me tocaban eran de respiratorio. Y la verdad es que no era mi elección principal, a mí me gustaba más la neurología, pero bueno, pues tuve la suerte de aprender de gente buenísima, de Marisol en el Ramón y Cajal, que hacía fisioterapia pediátrica en unidades muy, muy especiales, en cirugía cardíaca, neonatal e infantil. Lleva una unidad de fibrosis quística y aunque en ese momento pues era una fisioterapia pues del año 94, pero bueno, pues con ella aprendí muchísimo y la verdad es que me empezó a llamar mucho la atención. Luego tuve también prácticas en el 12 de octubre y en La Paz también con una mujer estupenda que también aprendí mucho. Y nada, bueno, yo seguí un poco mi camino enfocado hacia la neurología, pero cuando empiezo a trabajar en mi hospital, en el que ha sido mi casa durante 20 años, Ujú. pues empecé en neurología también, pero ya se me empieza a pedir que haga cirugía torácica sobre todo. Y bueno, pues me empiezo a enganchar a la fisioterapia respiratoria y he tenido la suerte de pasar por muchísimos servicios y de aprender mucho. Ujú. Qué bien. ¿Y cómo crees que está siendo desde tu punto de vista, la evolución de esta especialidad en España? ¿Crees que todavía queda mucho por hacer? Sí, o sea, ha cambiado muchísimo. Pues eso, en los años 90 estábamos con las técnicas de entonces, ¿no? Inglesas de clapping, drenaje postural. Yo tengo que decir que, bueno, lo que vi en los hospitales ya se utilizaban los incentivadores que se siguen utilizando. Con Marisol, por ejemplo, vi el Flutter, que es un dispositivo que, bueno, en aquel momento era como único, pero bueno, que ya se empezaba un poco a ver ese camino. Y también con ellas, por ejemplo, con estas mujeres, pues algo que era muy importante, que era el crear unidades especiales, ¿no? Ella lleva una unidad especial de fibrosis quística, con un neumólogo y con una nutricionista y con una enfermera. Entonces, eso ya es algo para entonces Como como muy novedoso. novedoso, Claro. y que es lo que vemos ahora que debería ser un poco el camino, que los fisioterapeutas deberíamos de estar más integrados en los servicios médicos, pues con Claro. los neumólogos, con los cirujanos, con los traumatólogos, cada uno en su especialidad, pero con la fisioterapia respiratoria es algo imprescindible. Casi Quizá en eso fundamental. se ha retrocedido, porque pues eso, en el hospital que yo trabajo, también el fisio estaba directamente en contacto con los médicos, Ujú. con los especialistas, quiero decir, con el neumólogo, cirujano, anestesista, etcétera, y ahora pasamos a través del médico rehabilitador, o sea, tiene que ser a través de interconsulta. Entonces, en eso se ha retrocedido, en algunos sitios, claro, no en Claro. todos. Y luego, pues claro, ya empiezan en 2000, ¿no? A través del consenso de Lyon, empiezan a introducirse en España las nuevas técnicas, que yo creo que sí que están ya muy asentadas, aunque aún quedan algunos lugares en los que no se conocen tanto. Claro. Eh, pues hace poco eso, tuve contacto con fisioterapeutas de fuera de Madrid y, y algunos no conocían algunas de estas técnicas. Pero bueno, vamos que hay fisioterapeutas especialistas en toda España y unidades, por ejemplo, mucho más avanzadas que en Madrid. Hay fisios en Galicia y en Murcia, en Cataluña, que están dentro de los equipos, dependen directamente de neumología o de intensivos. Ujú. Y luego eso, pues yo he tenido la suerte también de poder ir fuera de España y ese es el modelo en otros países, que, que avancemos hacia unos equipos multidisciplinares en los que trabajemos en equipo y que estemos todo el día en la unidad y todo el día un poco en contacto
con las decisiones que se pueden tomar médicas a nivel de enfermería y a nivel de fisioterapia. Claro, eso sería lo ideal. Y en estos últimos tiempos con el tema del COVID y demás, ¿qué crees que ha aportado la fisioterapia, ¿no? Al paciente de COVID en cuanto al tratamiento, los resultados en estos últimos tiempos? Pues también se ha dado a conocer muchísimo la fisioterapia respiratoria, Yo creo que sí. También. como un poco como para todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo ha empezado a hablar de saturación, de frecuencia respiratoria, de disnea, es algo como que se ha generalizado en la población. Claro. Y los pacientes han empezado a conocer a los fisioterapeutas respiratorios. Se ha entrado muchísimo más en las unidades, hay unidades en hospitales en los que han tenido fisioterapia mañana y tarde, respiratoria, todos los días, incluso los fines de semana, que es algo que no era lo habitual en algunos hospitales también. Por ejemplo, en el hospital que yo trabajo sí que hay guardias de fin de semana desde hace muchos años. Y, y continuamos, por supuesto, con el COVID también se realizó, y en algunos hospitales pues lo iniciaron con el COVID y ahora lo están dejando de hacer, que es un poco la pena. Pero bueno, yo creo que por lo menos para el paciente sí que se ha empezado a conocer mucho más la fisioterapia. Algunos fisioterapeutas que nunca habían hecho fisioterapia respiratoria, pues también se han visto obligados a conocerla o a empezar a integrarla, que es otra cosa también que yo creo que es muy importante del respiratorio, que puedes integrar en muchos otros tratamientos la parte respiratoria, pues como en el ejercicio terapéutico, ¿no? Es mucho más fácil trabajar con un paciente a través del ejercicio terapéutico teniendo en cuenta técnicas respiratorias que sin ellas. Entonces creo que se ha conocido mucho más también. Claro. Y entrando un poco más en la formación que realizas tú sobre respiratorio, hay mucha diferencia en las valoraciones que haces cuando tienes que atender a un paciente agudo o crónico, adulto. Sí, también, claro. Hay muchísimas pruebas que se pueden hacer en el paciente agudo o en el crónico. Aparte, primero, que tienes que conocerlas para saber cuáles son las más específicas de cada paciente, las que más información te pueden dar del paciente, porque a lo mejor en un paciente agudo pues necesitas en ese momento, por ejemplo, ver si el paciente es capaz de toser o no. Pues tienes que hacer una prueba de pico-tos. Sin embargo, a lo mejor en un crónico la idea es que tenga menos disnea. Entonces tienes que valorar la disnea. En un paciente crónico, por ejemplo, pues tienes que valorar a lo mejor su respiración en actividades de la vida diaria y en la marcha, ¿no? Para que él se pueda desenvolver en su vida diaria. Y en el agudo, pues a lo mejor es una situación en una unidad de cuidados intensivos que lo que te preocupa es el destete, ¿no? El salir del respirador. Entonces no te estás planteando la respiración en las actividades de la vida diaria. Y ahí son pruebas diferentes y incluso a lo mejor a la hora de valorar, pues también la valoración de un paciente que colabore y de un paciente que no colabore no es la misma. Claro. Incluso, por ejemplo, una cosa muy sencilla, una escala de dolor o una escala una escala de dolor, que es muy sencillo y que eso lo conoce todo el mundo. Pues a un paciente, por ejemplo, que está sedado, que está con una ventilación mecánica, no le puedes pasar una EVA, que Claro. sería normal pasarla para un paciente consciente. Entonces, sí, las pruebas son muy diferentes. Bueno, muy interesante. Eh, ya por último, por finalizar, como profesional de la salud, ¿qué te ha aportado a ti esta especialización, digamos, desde el punto de vista laboral, ¿no? En tu día a día de trabajo, con los pacientes, si es algo enriquecedor, ¿no? Para ti, que entiendo que sí. Pues para mí es un trabajo que me llena mucho porque, pues eso, ver salir, por ejemplo, a un paciente de un respirador o una cirugía, por ejemplo, torácica, que le preparas para la cirugía y a lo mejor no le podían operar y con tu trabajo le pueden operar. Entonces, el que te puedan intervenir, por ejemplo, en una cirugía de cáncer eh, es clave para la vida de ese paciente. Entonces, el trabajo a nivel respiratorio es muy, muy gratificante. Supongo que, o sea, yo creo que todos, ¿no? Todos los fisioterapeutas
trabajamos con ese ánimo, ¿no? De mejorar a nuestro paciente. Quizás, no sé, el respiratorio es como muy además rápido, ¿no? O sea, pues un paciente que de repente no puede respirar bien o que tiene una saturación muy baja y con una intervención que haces, pues Los está resultados. fenomenal en unos pocos minutos. O un paciente, por ejemplo, que se libra de una endoscopia, que es pues una prueba muy agresiva. Entonces, que con tu trabajo lo puedas variar, creo Ujú. que es algo muy gratificante. O pacientes pues que pones que empiezan a hablar contigo, pacientes, bueno, pues eso que te dicen, bueno, es que puedo hacer las cosas de casa, ¿no? Yo tengo una paciente con enfisema que simplemente la variación ha sido eso, de poder hacer por sí sola las actividades de la vida diaria. Claro, pero eso ya es un gran paso, claro, Sí, para mí sí. claro. Bueno, pues Raquel, muchas gracias por contarnos un poco tu experiencia y bueno, nada, nos vemos por IACES. Muy bien. Eso espero. Muchas gracias.